Buenas tardes, grupo de Antiguo Testamento 1. Vamos a reanudar nuestras clases. Perdón por este largo periodo de interrupción. Tuve algunos contratiempos personales que me impidieron dar las clases, pero ya estamos aquí nuevamente para retomarlas. Vamos a tratar de ponernos al corriente lo más rápido posible. Una disculpa y vamos a iniciar como nuestra costumbre con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar el bien, su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en la última clase habíamos terminado de ver el libro del Deuteronomio. En esta ocasión les había yo dado un adelanto de lo que en nuestro texto nos hablaba de una actividad de unos cubitos que había que hacer y que yo les dije que pues por el sistema que ahorita estamos llevando de estar a distancia era un poco complicado desarrollar esa actividad, pero también les había yo explicado cuál era el objetivo básico de esa actividad. Trata de hacernos ver más que nada, vuelvo a repetir esto como para que nos quede claro por qué es tan importante el Deuteronomio. Lo que nos tratan de hacer ver en esta actividad, que el Deuteronomio está siempre en el centro de los libros que nos están mencionando, que abarca desde Génesis hasta el libro segundo de Reyes. En diferentes épocas y en diferentes digamos, escuelas o líneas de aprendizaje, se ha puesto el Deuteronomio como parte del Pentateuco, que es como lo manejamos nosotros, que es el último libro del Pentateuco. Y hay otras personas que lo quitan y lo ponen en la segunda parte, y entonces quedaría ya no un Pentateuco, sino un Tetrateuco, ¿verdad? Porque es de 4 libros. Y entonces el libro de Deuteronomio se iría a la parte siguiente, en donde generaría un hexateuco. Si lo agregamos acá y agregamos el libro de Josué, porque en el libro de Josué, como vamos a ver ahorita, el libro de Deuteronomio Josué es continuación del libro de Deuteronomio. Entonces, si lo viéramos de esa manera y agregáramos Josué al Pentateuco, tendríamos un hexateuco. Y si le agregamos todavía, primero aquí dice, dejamos Deuteronomio y le quitamos Josué, Jueces, Historia y todos, con todos estos formaríamos una historia deuteronomista. Entonces, con esta actividad de los cubitos, eso es lo que se pretendía hacer. Pero bueno, dada la situación, nada más lo comentamos a título general. Ahora nosotros vamos a entrar básicamente a ver el libro de Josué. ¿Qué es el libro de Josué? Bueno, pues entonces, antes que nada, les voy a hacer como que un resumen general, un comentario general del libro de Josué, para ya luego abocarnos a la actividad que está aquí en la página 78, que es muy larga, y que entonces básicamente al hacer las actividades nosotros estamos obligándonos a leer y a comprender estos libros. Eso es lo que tratan las actividades de hacernos, porque aunque nos han dicho frecuentemente que tenemos que leer el libro, la verdad es que por razones diversas, por cuestiones a lo mejor de falta de costumbre para leer, no lo hacemos. Entonces, de esta manera nos obligamos a leer por lo menos las partes más preponderantes o más necesarias que como cristianos, como católicos, nosotros tenemos que entender. Tenemos que conocer, tenemos que leer y tratar de sacar
un contenido, una enseñanza, que es lo que nosotros estamos buscando en todo este estudio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Tiene una introducción. Dice, el libro de Josué trata de la tierra que Dios ha entregado como un don a su pueblo. Y es en esta tierra conquistada y repartida donde comienza su vida el pueblo elegido de Israel. ¿Por qué se recuerdan que hasta Moisés viene todo el Éxodo? Viene toda la historia del pueblo de Israel perdido en el desierto, y durante todo ese periodo habíamos hablado de que nos tratan de presentar un pueblo como muy ordenado, muy cuidadoso, muy preparado. No era cierto, era un pueblo rebelde, un pueblo difícil, un pueblo que estaba rodeado de comunidades con muchos dioses, con muchos vicios, y que era muy difícil que se mantuvieran firmes, fieles a la alianza con Dios. Es parte del trabajo de Moisés. El de Abraham fue formarle un pueblo, pero ahora ese pueblo está siendo educado y preparado por Moisés. Y entonces Moisés ya no logra meter al pueblo a la tierra prometida, sino que ya el que lo mete es Josué. Y entonces en este libro vamos a analizar por qué. O sea, ¿por qué nosotros decimos? Porque recuerden que Moisés es como el representante de lo que vendría siendo la ley. Y al no permitir que Moisés entre a la tierra prometida, al no entrar Moisés a la tierra prometida es como el simbolismo de que nos dan, que nos enseñan las Sagradas Escrituras, de que no, la ley no nos salva, el que nos salva es Dios. ¿Sí? En este caso si vamos nosotros a las raíces del nombre Josué, ¿quién es? ¿Qué significa? Josué dice que viene de una, si lo vemos en hebreo, su nombre, la palabra correcta sería Yehoshua, ¿sí? Que quiere decir Dios o el Eterno salva. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que va a entrar a la tierra prometida? ¿Quién es el que va, de alguna manera, mirándolo en la forma antigua, como lo vamos a estudiar ahorita? La tierra era la representación de la salvación, la promesa de Dios de darle la tierra prometida. Para nosotros, en la actualidad, ¿cuál es la tierra prometida? Es la eternidad, la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que nos lleva a esa salvación? Solamente el que nos lleva a esa salvación es Dios, ¿verdad? Nosotros, la ley en sí, si nada más cumpliéramos la ley, pero sin creer en Dios, sin obedecer a Dios, no alcanzaríamos a llegar a la tierra prometida. Y eso es de alguna manera lo que sacamos en contexto de que en este caso Moisés prepara y educa al pueblo. Él a través de él recibimos la ley. Él en todo momento insiste en la fidelidad a la ley. Pero la ley no nos salva, por eso él ya no lleva al pueblo, no lo introduce a la tierra prometida. ¿Quién es el que introduce a la tierra prometida? En este caso es Yehoshua, que significa el Eterno salva. O sea, él es el que va a introducirlos a la tierra prometida, y en este caso, Josué, que es que se conoce como el siervo de Dios, porque vamos a ver luego en la analogía que nos va a hacer entre Josué y Jesucristo, es que los dos, son llamados en su momento el siervo de Dios, ¿sí? Y entonces él es el que nos va a salvar, aunque luego ya vamos a platicar, espero yo que me dé tiempo al final del tema, que platiquemos, o sea, ¿a qué se refiere con esto de que en esta actualidad cómo podemos aplicar el libro de Josué a nosotros? Y a lo mejor también hasta retomemos un poquito de lo que es el Deuteronomio, o sea, el contexto del simbolismo, la enseñanza en nuestros tiempos de lo que sería el Deuteronomio. Inclusive, por ejemplo, podríamos comentar de que cuando Jesús está en el desierto y es tentado por el demonio,
O sea, ¿de dónde están los textos que él toma para luchar contra las tentaciones que le pone el demonio enfrente para vencerlo, por así decirlo? Están sacadas del Deuteronomio. Entonces, vamos a ver el contexto. Nuestro texto nos da todos los fundamentos literarios, teológicos y cosas por el estilo, pero a veces como que entramos de lleno al estudio de esto, pero como que nos queda el huequito así como de decir, bueno, ¿y esto cómo lo aplico a nuestros tiempos? O sea, ¿qué me está enseñando en estos tiempos actuales? Bueno, pues entonces vamos a tratar de incluir un pequeño comentario al respecto de esto, aunque no es precisamente el objetivo de este tema, ¿verdad? De estos cursos o de este libro. Bueno, entonces seguimos, dice... Analicemos el libro en 3 aspectos. O sea, el libro de Josué lo vamos a analizar en 3 aspectos. Primero, va a tener la entrada a Israel a la tierra de Canaán. Recuerden que Canaán es la tierra prometida, ¿sí? Aunque estaba utilizada por los cananeos. Y entonces dice, se redactó durante el destierro de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. O sea, 600 años antes de Cristo, 600, 700 años antes de Cristo, es cuando se escribe este libro por el deuteronomista que quiere presentar que quiere presentar en las 12 tribus como un bloque que actúa perfectamente unido, pero que no fue así. Esto es lo que les decía hace un momento, que de alguna manera los escritores deuteronomistas se recuerdan que el género o la tradición deuteronomista está centrada en lo que es el templo de Jerusalén, ¿verdad? Es como sacerdote, está muy mezclado la tradición deuteronomista con la tradición sacerdotal. Entonces, esto está así como que muy centrado en lo que es el templo de Jerusalén y en todo se trata de exaltar el poder de Dios, la grandeza de Dios, pero entonces, como buenos sacerdotes, ellos siempre tratan de presentar un pueblo obediente, unido, fiel y todo, y realmente no era así. Vamos, ¿verdad? El estudio de la historia de las Sagradas Escrituras nos van presentando las desobediencias, las caídas del pueblo, que normalmente ellos las manejan como decir, ahorita lo vamos a ver en este libro, como dicen, pierden la tierra porque no fueron fieles a Dios. Cuando ellos vuelven los ojos a Dios, vuelven a recuperar la tierra. Entonces, esta serie de situaciones. Dice, la entrada en Canaán fue durante un largo periodo, durante varios siglos. O sea, no se crea que fue llegaron y después de unas batallas que habrán durado 2, 3 años, ya ellos lograron conquistar la tierra prometida. No, la lucha por la tierra prometida se llevó siglos. Dice, después de la entrada, algunas tribus abandonaron la tierra prometida y otras salieron en distintos momentos de Egipto. O sea que no todos se quedaron, duró tanto la conquista de la tierra prometida que hubo grupos que se salieron, que dejaron abandonada la lucha y se fueron a establecer otros lados. Dice, y por tanto entraron en diferentes tiempos e ingresaron con métodos diferentes, algunos por conquista militar y otros por asentamientos pacíficos, ¿sí? Entonces, pues fue una conquista, por así decirlo, de una forma irregular, no como nos la tratan de presentar, así como que todos unidos en un bloque sin separarse, todos en una obediencia fiel, bien militarizados, bien obedientes, entraron a la tierra prometida. No fue así. Luego, la segunda parte, vamos a ver la estructura literaria y su contenido. Dice, los deuteronomistas han estructurado a Josué en 3 partes. Dice, en los capítulos del 1 al 12, la conquista de la tierra prometida. En los capítulos del 13 al 21, el reparto de la tierra entre las tribus. Y en los capítulos del 22 al 24, lo subdividimos, lo vamos a dividir en 3 subpartes, por así decirlo, ¿sí? El regreso de varias tribus a Transjordania, que es lo que nos decía adelante, algunos se regresaron. Discurso de despedida de Josué
y la gran asamblea de Siquem. Bueno, entonces esa es la segunda parte. En la tercera parte vamos a ver la tierra como símbolo de todos los dones, que también es lo que les especificaba, o sea, ¿qué significaba la tierra? O sea, era la promesa cumplida de Yahvé al pueblo. En el caso de nosotros, ¿qué significaría? O sea, la entrada a la gloria, ¿verdad? La entrada a la tierra prometida, que es la eternidad. Entonces aquí dice, habitar en la tierra prometida es signo de que Israel se mantiene fiel a la alianza con Dios. O sea, nosotros entraremos a la gloria eterna con Dios si cumplimos la alianza, ¿verdad? Dice, por eso con el destierro consideran que el pueblo ha incumplido la alianza. Para ellos, haber sido exiliados de la tierra prometida, ellos lo consideran como que habían sido infieles a la alianza, no la habían cumplido. Y Dios en todo lo que vamos a ver ahorita del antiguo, de Josué, ahí les dice, si ustedes, inclusive aquí en nuestro libro, si ustedes se van a su texto en la página 80, ahí tenemos hasta un pequeño cuadrito que nos dice, si el pueblo es fiel, Dios está con nosotros y entonces nos da la tierra. Pero si el pueblo es infiel, Dios se aleja de nosotros, no está con nosotros y perdemos la tierra. Si el pueblo se convierte, se arrepiente y vuelve a regresar a Dios, entonces Dios vuelve a estar de parte de ellos y les devuelve la tierra. O sea que para ellos la tierra es entrar a la tierra prometida, poseer la tierra prometida es como poseer el reino de Dios, es como haber entrado a la gloria, por así decirlo, ¿no? En el caso de nosotros, pues ya lo vamos teniendo una visión pues como que más amplia, más espiritual, ¿verdad? Entonces vamos a seguir mirando. Luego aquí nos dice... esta es la estructura general, esta es la visión general que tiene el libro de Josué. Ahora vamos a contestar las preguntas, dos preguntitas que vienen siempre como un recordatorio del tema anterior. Nos dicen, ¿cuál sería la importancia del Pentateuco en el Antiguo Testamento? Esto está en la página 75 de su libro. Dice, ¿cuál sería la importancia del Pentateuco en el Antiguo Testamento? Y yo les puse aquí. El Pentateuco se consideró la ley constituyente del nuevo pueblo de Israel. El Pentateuco es el grupo de libros más apreciado del Antiguo Testamento. Eso es lo que los judíos llaman la ley. Y el primero en ser aceptado como canónico y normativo, aún por encima de los proféticos. O sea, esos son los de cajón. Los proféticos en determinado tiempo eran como que libros de, pues como que de fe, doctrinales, sapiensales, o sea, bueno, los vamos a ir analizando poco a poco, pero los que eran la ley que los hacía fieles a Yahvé, era el Pentateuco. Dice, el primero en ser aceptado como canónico y normativo, aún por encima de los proféticos. Religiosamente hablando, el Pentateuco describe ¿cuál es la respuesta que el pueblo le debe de dar a la actuación continua de Dios en su favor? O sea, que todo lo que pueda haber en los proféticos y entonces ya, digamos que ya es la historia de la práctica de cómo fue creciendo, cómo se fue educando, cómo fue cayendo a veces el pueblo de Israel, pero ¿dónde cayendo en base a qué? O sea, en función a que estaban siendo ellos calificados, por así decirlo, ¿verdad? En función al Pentateuco, porque ahí es donde venía las alianzas, lo que Dios esperaba, y si el pueblo no respondía de acuerdo a lo que Dios había pedido y a la alianza, al pacto que habían hecho con Dios, eran las consecuencias que ellos viven y que están narradas después en todos los demás libros, ¿verdad? Pero básicamente lo fuerte, donde está la médula de la enseñanza, de la educación del pueblo de Dios, la alianza con Dios, está en el Pentateuco. Bueno, en la segunda pregunta nos dice, ¿qué tradiciones o documentos reconocemos en la historia de José? Bueno, pues ya hace rato estamos hablando
de algunas tradiciones. En este caso, por ejemplo, hablamos de 4 tradiciones que conocemos, que es la yavista, la eloísta, dice la yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Esas son las 4 tradiciones que reconocemos, pero aquí nos dice que reconocemos en la historia de José. Esta pregunta yo pienso que está como que un poco adelantada, porque si todavía no vemos el libro de José, pues como que no deberían de preguntarnos qué tradiciones son las que maneja. Pero bueno, vamos a contestarla adelantándonos y yo puedo compartirles que yo observo que tiene la tradición yavista y eloísta. En la historia de José se entiende la prefiguración de la historia de Cristo Jesús. También, ¿por qué? Dice, porque esta es una nota al margen, ¿sí? Porque así como José es vendido por sus hermanos, Jesús también es vendido por su propio pueblo, ¿sí? También es vendido por uno de sus íntimos y de sus allegados, o sea, de los que se suponía que deberían de quererlo y protegerlo, que en este caso fueron los hermanos de José. Aquí es uno de sus apóstoles y que luego es el autor de la salvación universal. En este caso, José fue el salvador de su pueblo en la época de sequía. Se recuerdan que no tienen para comer y entonces José se los lleva a Egipto. Entonces, así también Jesús es el Salvador universal, porque después de que todos íbamos a perdernos por nuestros pecados, Él llega con el sacrificio en la cruz, con el misterio pascual, que es el que nos lleva a la salvación, ¿sí? Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, entonces habiendo visto de manera general en qué va a consistir el libro de Josué, ¿por qué les hago esta prefiguración? Porque más adelante ahora vamos a ver, o ya les adelanté ahorita un poquito, así como hay una prefiguración en José con Cristo Jesús, también con Josué hay una prefiguración con Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a nuestra actividad que está en la página 78, en el punto 3. Ahí nos dice que formemos como de costumbre 5 equipos y que en base a esto vamos a ir conociendo o leyendo pequeños fragmentos del libro de Josué que nos van a dar a conocer de qué se trata esto, ¿sí? Entonces aquí nos dice, en esto nos está pidiendo que escribamos, fíjense, donde dice indicaciones. Primero está el equipo, las citas bíblicas que vamos a analizar, pero también nos dice indicaciones. Dice, escribe la etiqueta, el tema o asunto del texto, según venga el caso, porque acá nos va diciendo, cuando nos da las citas bíblicas, hay una parte donde nada más en algunos nos dice los puros encabezados. Y hay otra, eso es lo que vendría siendo la etiqueta, por así decirlo. Y en otra donde nos dice tema o asunto del texto. O sea, en otra sí quiere que le digamos de qué trata el texto, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí vamos a empezar. Nos dice aquí que la primera cita bíblica es Deuteronomio. Fíjense cómo, para que nosotros veamos cómo se enlaza o cómo el libro de Josué es continuación de Deuteronomio, que por eso acá nos pone los 2 primeros equipos tendrían que ver una parte de Deuteronomio que van a tener su continuación en lo que es el libro de Josué, que es lo que van a exponer el equipo 3, 4 y 5, ¿verdad? Bueno, pero entonces como ahora no tenemos equipos, pues aquí todos nosotros somos todos los equipos. Entonces vamos a ver, capítulo, dice, cita de Deuteronomio 4, versículos del 1 al 2 y del 5 al 8. Entonces nos dice aquí que escribamos la etiqueta, tema o asunto del texto, porque en esta cita no me habla de los encabezados, sino me dice la etiqueta, tema o asunto del texto. ¿Cuál es la etiqueta? Dice la infidelidad de Peor y la verdadera sabiduría.
En el Deuteronomio 4 del 1 al 2, ¿de qué trata? Aquí nos dice asunto del texto. Bueno, entonces yo les pongo, no se los transcribo todo porque no tendría sentido, ¿verdad? Pero les escribo las partes más preponderantes. Nos dice aquí, versículo 1, y ahora Israel escucha los preceptos y las normas que yo os enseño, para que los pongáis en práctica a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. Esto es Deuteronomio 4, del 1 al 2. A ver, se los leo, creo que escribo mejor, está mejor escrito acá. Si ahora Israel escucha los preceptos y las normas que yo os enseño, para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os prescribo. Entonces, estos versículos están como que muy interesantes, ¿verdad? Aquí que nos está diciendo que nosotros no podemos ni quitarle ni ponerle. ¿Se acuerdan que en alguna parte Jesús dice, todo pasará menos mis palabras y hasta la última coma de lo escrito se cumplirá, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos está haciendo como que hincapié en Deuteronomio. Luego en Deuteronomio 4 del 5 al 8 nos dice, vamos a ver, Deuteronomio 4 del 5 al 8. Se los leo. Dice, mirad cómo Yahvé mi Dios me ha mandado, mirad, como Yahvé mi Dios me ha mandado, yo os enseño preceptos y normas para que los pongáis en práctica en la tierra en la que vais a entrar, para tomar posesión de ella. Guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como le está Yahvé nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os pongo hoy? Entonces, esto es lo que están tratando estos textos. Ahora, dice aquí tema o asunto del texto. Bueno, pues yo ahorita les leí de qué tratan esos textos, porque si no los han leído, bueno, ya se enteraron de qué trata y ahora vamos a sacar lo que nada más debería de haber escrito, ¿sí? Que es tema o asunto del texto, que es como la sinopsis que luego yo a veces les hago de los textos bíblicos. Entonces acá nos dice, Moisés exhorta al pueblo y les recuerda que la ley es un privilegio que Israel debe acoger con humildad y obediencia. Por ella, Dios manifiesta su presencia en medio del pueblo, por medio de ella. ¿Quién es ella? La ley. La ley, los mandamientos que Dios les ha dado al pueblo de Israel. Entonces, por eso dice, por el cumplimiento de esta ley es que yo estoy presente entre ustedes. Cada que ustedes acudan a la ley, yo estoy ahí en medio de ustedes, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo único que ustedes deberían de sacar como parte de lo que quiere decir el texto, ¿sí? Luego nos da Deuteronomio 11 del 13 al 21 y del 26 al 28. ¿Cuáles son las etiquetas? Las etiquetas acá o los títulos que están en negrita que comprende, dice promesas y advertencias y conclusión. Entonces dice Deuteronomio 11 del 13 al 21 y del 26 al 28. Vuelvo a lo mismo, yo nada más tomo algunos textos. Cuando son pequeños como el anterior, pues los podemos leer todos, pero en este caso que son varios, solamente yo saqué algunos. Dice,
En Deuteronomio 11, del 13 al 21, yo les puse nada más el 13, 14, 15 y 16. A ver, vamos a ver, dice. Y si vosotros obedecéis puntualmente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y de primavera, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a tu campo hierba para tu ganado y comerás y te hartarás. Cuidad que no se pervierta vuestro corazón y os descarriéis, dando culto a otros dioses y postrándoos ante ellos. Ya vieron que nuevamente lo que se busca con esto es motivar la fidelidad a la ley. Y luego nos dice en Deuteronomio 11, del 26 al 28, nos dice, mira, yo pongo ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé, maldición si desoís los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os marco y seguís a otros dioses. Fíjense que del 26 al 28 me voy a tomar el tiempo para leérselos. Deuteronomio 11 del 26 al 28, que bien vale la pena leerlos completos. Mira, yo pongo ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os marco hoy y seguís a otros dioses que no habíais conocido. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomar en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Garizim y la maldición sobre el monte Ebal. Dice, ya sabéis que están al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en el país de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. Ahora vais a pasar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios ha decidido daros. Pero cuando la poseáis y habitéis en ellos, cuidaréis de poner en práctica todos los preceptos y las normas que yo os expongo hoy. Bueno, pues entonces es como que muy claro, ¿verdad? Dice, bendición si obedeces los mandamientos, maldición si los desobedeces, bendición porque te van a llegar las lluvias a tiempo, vas a tener mucha comida, hasta tus animalitos todos van a estar bien alimentados y todo, si tú eres fiel a Dios. Pero si tú te postras ante otros dioses, viene la maldición, no te llega la lluvia, van a pasar hambres, puedes hasta perder la tierra prometida. Bueno, entonces eso es lo que está diciendo básicamente. En nuestros tiempos, pues yo creo que esto queda más claro, ¿verdad? Estamos en lo mismo, ¿sí? Si nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, pues nos sobrevienen muchas desgracias y cuando nos vienen las desgracias a veces le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Como si Él fuese el que los desobedeció y no nosotros. Bueno, entonces aquí dice, ¿qué es lo que sacamos en contexto de esto? Dice, la palabra de Dios es un absoluto. O sea, no hay nada para que te hagas a un lado, como dicen, a derecha o izquierda, nada, o sea, está completo, ni hay para malas interpretaciones, queda muy claro. Dice, nos llama a una elección decisiva, elegir bendición o maldición, tierra fértil, que es vida, tierra árida, que es la muerte, o sea, ¿qué es lo que quieres escoger? La tierra prometida es un valle en medio de dos colinas que simbolizan la elección. Por eso aquí decía, entre el Garizim y el Ebal. Dice, aquí de entre estas dos está la tierra prometida, está el bien y el mal. Dice, entonces tú elige en dónde quieres estar. Si dice, ¿quieres estar en la vida o quieres estar en la muerte? Dice, Israel sabe lo que quiere y va a tomar una decisión y va a obrar en consecuencia.
O sea, ¿qué quiere decir? No se trata solo que verbalmente él diga, pues sí, voy a cumplir la ley, sino se trata de que verdaderamente actúe en función a lo que está aprendiendo, ¿verdad? A esa ley que Dios le ha dado, y en función a eso va a recibir la recompensa. Entonces luego nos viene aquí, dice la cita es Deuteronomio del 12 al 25, capítulos, capítulos del 12 al 25, no quiere que le escriba yo de qué tratan, porque es tremendo, ¿no? Me pide solo los encabezados, pero van a ver que leyendo los encabezados, automáticamente ya me doy una idea de todo lo que está tratando. Dice, aquí son muchísimos, vean, por ejemplo, vean, el lugar del culto, precisiones sobre los sacrificios, contra los cultos cananeos, contra las seducciones de la idolatría, contra una práctica idolátrica, animales puros e impuros, el diezmo anual, el diezmo trienal, el año sabático, el esclavo, los primogénitos, las fiestas, Pascua y ácimos. Otras fiestas, los jueces, desviaciones del culto, los jueces levitas, los reyes, el sacerdocio levítico, los profetas, el homicida y las ciudades de asilo, los límites, los testigos, el talión, la guerra y los combatientes, la conquista de las ciudades, el caso del homicidio desconocido, los cautivos, derechos de primogenitura, el hijo indócil, prescripciones diversas, calumnias contra la reputación de una joven, adulterio y fornicación, participación en las asambleas cultuales, pureza del campamento, leyes sociales y cultuales, divorcio, medidas de protección, la ley del levirato, el pudor en las riñas y apéndices. Entonces, pues ya vieron, ahí prácticamente se va describiendo qué marca la ley para cómo deben actuar en cada una de estas situaciones, ¿sí? ¿Qué cultos tienen que hacer para pedir perdón, para purificarse? Una serie de situaciones acá que ya en los títulos nos va dando la idea. Y luego ya nos dice aquí, ya les leí las etiquetas, ahora yo les hago la sinopsis general. Dice, estas leyes sin orden aparente han aparecido ya en parte en otros libros del Pentateuco, pero servirán de base a la reforma de Josías entre el año 640 y el 609 a.C. O sea, están en Segunda de Reyes 22, del 3 al 23 y en el 27. Estas leyes son menos fundamentales que el Decálogo. Estas leyes están relacionadas con concepciones de la existencia, culturalmente muy localizadas. O sea, ¿a qué se refiere? Que aquí más que nada ya son leyes que digamos que están más relacionadas con la vida cotidiana. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ya me está hablando, por ejemplo, acá dice el homicidio y las ciudades de asilo. O sea, ¿dónde van a vivir o cómo van a dar asilo a algunas personas que llegan, o ellos cómo van a vivir cuando sean asiladas por algún pueblo de otro lugar, ¿verdad? ¿Cómo van a medir los límites? O sea, los límites de las propiedades, de la parte de la tierra que les corresponde. ¿Qué características deben de tener los testigos? ¿Cuándo se debe de aplicar la ley del talión? Entonces ya vieron que esto está más relacionado ya con los problemas que se suscitan en la vida cotidiana. No son como el Decálogo, que el Decálogo son leyes que hasta la presente están vigentes y que nos tocan a todos, sin importar en qué lugar vivamos, ¿sí? O de qué
de qué nación somos, eso no es importante. Esas leyes son para todos. En cambio, estas son más locales y más cotidianas porque están relacionadas con las costumbres de los judíos, del lugar que están viviendo. Entonces, con esto ya terminamos lo que es el equipo 1. Ahora vamos con el equipo 2. Dice, equipo 2. Deuteronomio 26 del 1 al 11. ¿Cuál es la etiqueta? Las primicias. ¿Cuál es el tema o asunto del texto? Dice 26 del 1 al 11. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 26 del 1 al 11. Este sí, como no es mucho, se los voy a leer. Dice, cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que coseches en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para establecer allí la morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que está entonces allí y le dirás, yo declaro hoy a Yahvé mi Dios que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. Tú tomarás la palabra y dirás ante Yahvé tu Dios, mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penas y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y con prodigios. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego celebrarás fiesta por todos los bienes que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu familia, y también lo celebrarán el levita y el forastero que vive en medio de ti. Bueno, para las personas que pues ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Se recuerdan que antes en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el último de los mandamientos nos decía pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, cosa que ahora ya cambiaron, ¿verdad? Porque ahora el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica, ahora nos dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Entonces, ya vieron como también la iglesia se va reformando, porque en mi época, por ejemplo, cuando yo era niña, todavía me tocó que en algún momento mi mamá llevara a la iglesia los huevitos, los primeros huevitos que ponían las gallinas, ¿verdad? Entonces los llevaba a la iglesia porque decía mi mamá, son las primicias, son los primeros frutos de algo que era como reconocer la gallina que tenía mi madre, no era porque ella la hubiese obtenido, sino era una generosidad de Dios. La gallina le pertenecía a Dios, por lo tanto, los primeros huevitos es como la cosecha que ella tenía de esa bendición de Dios, y era llevarla y ponerla a los pies del Señor, porque ese era un mandato, era la primicia que ya vimos que tiene sus orígenes desde el Antiguo Testamento. Bueno, entonces aquí nos está hablando de esto. Luego aquí nos dice, se refiere a las primicias cosechadas de todos los productos del suelo que llevan al templo, y mediante un rito son ofrecidos a Yahvé, porque de él recibieron la tierra y hacen una profesión de fe muy antigua. O sea que aquí se habla de que esto sería lo que vendría siendo como un credo de los más antiguos, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí vamos a seguir. Luego nos dice Deuteronomio 28 del 1 al 28. Dice, aquí nos va a hablar de dos temas que dice, las bendiciones prometidas y las maldiciones. Entonces vamos a ver, vale la pena leer esto, Deuteronomio 28 del 1 al 28.
Vean, dice en las bendiciones, dice, pero si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu suelo y el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Yahvé convertirá en vencidos a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahvé mandará a la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra que te va a dar, si guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios y sigues sus caminos. Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a él, conforme te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Yahvé te hará rebosar de bienes, del fruto de tu vientre, del fruto de tu ganado y del fruto de tu tierra, en esta tierra que él juró a tus antepasados que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a tiempo la lluvia a tu tierra y para bendecir todas tus empresas. Prestarás a naciones numerosas, pero tú no tendrás que tomar prestado. Yahvé te pondrá la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo, si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica. Si no te apartas ni un ápice de ninguna de estas palabras que yo hoy prescribo, que yo os prescribo hoy, yendo en pos de otros dioses a servirles. O sea, claro, más claro no puede haber, ¿verdad? Tú obedeces lo que yo te estoy mandando, los mandamientos, y entonces vas a estar lleno de bendiciones. Tú, tu tierra, tu ganado, tu casa, tus amigos nunca te van a atacar. Aquí los que quieran hacerte daño van a salir huyendo porque Dios te va a estar siempre protegiendo. O sea, vean, todo esto está muy claro. Pero también le dice, pero si incumples la ley, ahora te digo todo lo que te va a pasar. Entonces dice, pero si desoyes la voz de Yahvé, tu Dios, y descuidas la práctica de todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Y entonces aquí nos va a relatar todo lo contrario de lo que le dijo anteriormente. Nada más les voy a leer un cachito, dice. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita tu cesta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Yahvé enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza en todas tus empresas, hasta que seas exterminado y perezcas rápidamente a causa de la perversidad de tus acciones por las que me habrás abandonado. Yahvé hará que se te pegue la peste hasta que te haga desaparecer de esta tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Yahvé te herirá de tisis, de fiebres, de inflamación, de gangrena, de sequía, de tizón, de añubo y bla, bla, bla. O sea, no, olvídense. Luego dice aquí, Yahvé te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con tiña. Luego dice, estarás oprimido y despojado toda la vida y no habrá quien te socorra. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre la hará suya. Edificarás una casa, pero no la habitarás. Plantarás una viña, pero no disfrutarás de ella. Tu buey será degollado en tu presencia, pero no comerás de él. Tu asno será robado en tu presencia y así. No, las maldiciones están graves, ¿sí? Bueno, con todo esto nos está hablando de la importancia de la fidelidad de Dios. Y entonces acá por eso nos dice, yo les hago una sinopsis pequeña que nos dice, Dios derramará múltiples bendiciones en la tierra, en su familia y ganado a quienes observen el pacto o los mandamientos contraídos con Dios, pero también se agarrará maldiciones de todo tipo si las rompen. Entonces ya vieron, la última
Aquí vamos a cortar este video para que no se haga más de 1 hora, ¿sí? Porque si no también luego se hace pesado abrirlos y ahorita mismo les grabo el que sigue, ¿sí? Bueno, nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente fin de semana y ahorita les grabo el video que sigue, ¿eh?